Saludos cordiales, estimados alumnos, compañeros y camaradas. Mi nombre es Meike Compañeras. Bonilla y a continuación veremos una entrevista en la cual mm, conozcamos un poco sobre feminismo, sobre el tema de movimientos de mujeres para la universidad pedagógica, precisamente en la clase de desarrollo social o sociología del desarrollo, impartida por el catedrático Blas Barahona. En estos momentos me acompaña una de las personas que yo más puedo decir que sabe de este tema y Ana Lucía, preséntate. Cuéntanos un poco de cuál ha sido tu trayectoria académica, tu militancia dentro del movimiento feminista y qué mejor que tú te autopresentes. Muchas gracias, Make. Es un gusto para mí estar con esta importante clase dentro de la Universidad Pedagógica. Saludos a todas las alumnas y alumnos, al maestro de tan importante pues materia. Pues yo tengo 36 años, mi nombre es Ana Lucía Pérez Armijo. Bueno, yo mi primaria la hice en una escuela que se llamó Elena de Jesús, luego la secundaria en el Nido de Águilas y la universidad en la UTH, mi título de licenciada en Mercadotecnia y tengo un título de máster en Gobernanza y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Madrid, que entré en 2014 y salí en 2015 en la Fundación Friedrich Ebert, que también tiene un componente de género. Desde el 2011 milito en el movimiento feminista. Después del golpe de Estado, en las reuniones de la conducción del Frente Nacional de Resistencia Popular, a las que asistí, que fueron muchas, afortunadamente, pues soy de las fundadoras del Frente. Ahí conocí a las primeras compañeras feministas, como Nora Micelén, por ejemplo. Pues yo inicié en el 2011 en el movimiento feminista, empezando aparte de conocer a las compañeras de las fundadoras del Frente Nacional de Resistencia Popular, con el Centro de Derechos de Mujeres que coordina la compañera Gilda Rivera Ciel, ¿verdad? Quien fue una víctima directa de los años 80. Qué bien que eres una persona que académicamente ha tenido un desenvolvimiento pleno y también has puesto esa teoría en práctica como militante de los movimientos feministas. Y esa es la gran pregunta. ¿Cuáles son las diferencias o similitudes entre el movimiento de mujeres y movimientos feministas? Porque muchas veces vemos en las noticias que tal ente se manifiesta, tal persona se manifiesta, hablan en nombre de un movimiento feminista, hablan en nombre de mujeres y los tendemos a confundir. ¿Nos puedes explicar un poco cuáles son las diferencias entre estos dos movimientos, tanto el movimiento de mujeres como el movimiento feminista? Sí, como yo lo veo, como yo lo entiendo, movimientos de mujeres son, se pueden incorporar las mujeres de derecha y las de izquierda, ¿verdad? Y eso, el movimiento de mujeres en general. Por ejemplo, lo de la trenza en las planillas. Entonces ahí estaban de acuerdo las de derecha y las de izquierda. Claro, fue un impulso desde la izquierda, de las mujeres de izquierda, ese derecho, pero las de derecha apoyaron. Y el movimiento feminista ya solo incorpora realmente, creo, a las mujeres de izquierda, como lo vemos, ¿verdad? Porque estamos con todo el progresismo, como dice el feminismo y como dice la izquierda, el socialismo democrático propiamente, ¿verdad? En el feminismo vemos las mujeres de izquierda, las que estamos a favor del aborto legal, libre y legal, a favor de, bueno, sobre todo esto, ¿verdad? Que los derechos sexuales y reproductivos son como los proscritos, los que la derecha siempre ha tenido en contra. Claro, ahora hay derechos que abandera la derecha, pero que en un momento los rechazó, pero que ahora como están ganados y como se ve, se probó que teníamos razón la gente de izquierda, o las y los compañeros de izquierda que nos antecedieron a nosotros, ¿verdad? Hace muchos siglos incluso, ahora dicen los de derecha, no, yo estoy, ¿verdad? Y ya ni piensan en ponerse en contra, como el derecho al voto de las mujeres, el estudio, pero en un momento estuvieron en contra, o sea, eran el ala en contra.
ahora están a favor del divorcio, hasta se divorcian, ¿verdad? Viven abogados derechistas de divorciar gente, de todo esto, ¿no? Pero en un momento estuvieron en contra y fueron peleados por el movimiento feminista de esa época y fueron ganados, ¿verdad? Una feminista, por ejemplo, del Partido Nacional, ¿verdad? Entonces, vaya, si queremos hablar de alguien, de Johanna Bermúdez, que es actual diputada, lastimosamente en mi opinión, ella, bueno, al menos está a favor, pues sí, de los derechos políticos, de la trenza y así, ¿verdad? Pero ya si le hablas de aborto, de matrimonio igualitario, ya eso, ya no, ¿verdad? Entonces, de educación sexual integral, eso que es médica, pues ya no está a favor. Entonces, sí se siguen manteniendo en el ala conservadora y nosotras las defensoras de derechos humanos en el ala progresista, claro, ¿verdad? Entonces, las feministas somos las progresistas y movimiento de mujeres pues abarca también las de la derecha, porque las de la izquierda tenemos esa lucha por los derechos que los de las de la derecha apoyan, pero también tenemos unos que ellas no apoyan, ¿verdad? O sea, aunque se beneficien de ellos, incluso aunque no quieran admitirlo, porque abortar, por ejemplo, todos los días se aborta en Honduras, y pues yo estudio el tema y pues abortan las de derecha, las de izquierda, las que tienen plata, las que no, las que saben leer y escribir, las que no, las que tienen título universitario, no, las del Partido Nacional, las del Partido Liberal, las del Libre, de aquí todo el mundo A está ahí. grandes rasgos podemos decir que el movimiento de mujeres es un movimiento amplio, tiene sus facciones dentro del movimiento de mujeres. Ujú. Está la facción progresista, que pueden llamarse los movimientos feministas, y también está una parte dogmática que conserva los principios heredados por generaciones anteriores y por creencias más que todo mitológicas o religiosas en este caso. Ujú. En ese sentido, me gustaría saber puntualmente cuáles pueden ser o cuáles son, mejor dicho, los hitos históricos, los logros en materia de derechos, por, valga la redundancia, por el movimiento feminista en Honduras. Sí, bueno, yo creo, ¿verdad?, de que desde la primera organización de mujeres que estoy indagando en el tema, pero podría, o sea, algunas fuentes dicen, y hay que ver realmente, o tal vez la primera organización que de mujeres que se unió para luchar por sus derechos, porque había en reuniones, organizaciones de mujeres para compartir recetas, para compartir tips de costura, de así, ¿verdad? Pero de repente la primera que se reunió para defender sus derechos políticos en la Sociedad Cultura Femenina, de la que fue parte Visitación Padilla, ¿verdad? Que era para luchar por el voto a las mujeres. Recordemos que Visitación Padilla era una gran demócrata a la que el pueblo hondureño todavía le debe, no se le da el reconocimiento de heroína que tiene que tener, o sea, se ha invisibilizado como parte del machismo, sus logros se han invisibilizado, ella misma se ha invisibilizado por parte de los académicos machistas, ¿verdad? No la incluyen en nada, ni siquiera no está en los billetes, no está en los próceres, no está en los libros de historia, hay mucho que investigar de ella, ¿verdad? Hasta ahora, a medida, perdón, fue surgiendo el movimiento feminista, se rescata su nombre. Por ejemplo, en 1987, o no sé si un poquito antes, se funda la organización Visitación Padilla, que dirigía pues hasta hace poco nuestra compañera Gladys Lanza, que en paz descansa, y que ahora dirige la compañera Merlin Eguigure. Ella, pues, aunque las mujeres no tenían el derecho al voto, cuando nos invadieron los soldados gringos, que un día la población capitalina en Tegucigalpa amaneció con soldados gringos en sus calles, llena la capital de soldados gringos, sobre todo el centro, ¿verdad? El casco histórico de la ciudad, lleno. Entonces, Visitación Padilla se indignó, que a cuenta de que estábamos militarizadas y militarizados por un país extranjero, ¿verdad? Entonces, y que se pretendían quedar, no se sabe cuánto tiempo y qué más fines, ¿verdad? Tengo que volver a estudiar eso, hay que estudiar a ver qué fines realmente perseguían, pero era la opresión del pueblo hondureño
que no se rebelara más por sus derechos, ¿verdad? Y tratarnos más como colonia. Entonces, Visitación Padilla se opuso a esa militarización, o sea, se estaba en contra de la militarización nacional, no digamos de la internacional, ¿verdad? O sea, de la extranjera. Entonces ella organizó una movilización mixta, o sea, dijo que la población tenía que salir a rechazar eso, porque el presidente de entonces había permitido esa militarización extranjera, entonces ella dijo que había que salir, toda la población era urgente que tenía que salir a movilizarse en contra de esa acción y todas las otras que estaban nefastas que estaba tomando el gobierno. Pero además dijo que había que movilizarse por nuevas elecciones, que se tenían que hacer nuevas elecciones y que ese presidente tenía que dejar el poder. Esto a pesar de que las mujeres no votaban, o sea, ella no iba a poder votar. Todavía no se había reconocido el derecho al voto de las hondureñas, no éramos contadas en el censo, no éramos formalmente ciudadanas, pero aún así Visitación Padilla pues se tiró a la calle a pedir nuevas elecciones y fue a acompañar a era un número importantísimo del pueblo hondureño cada día más que pasaba, ¿verdad? Hasta que se ganó la lucha. Luego, pues rápidamente se logró el voto el derecho al voto de nosotras las mujeres, pero lastimosamente Honduras, como siempre, llegando tarde a los derechos humanos, ¿verdad? Eh, el voto para nosotras fue en 1955. En el continente había sido en los 20, 30, ¿verdad? Entonces sí hay una gran diferencia de cuando se logró, por ejemplo, en Ecuador con Matilde Hidalgo de Procel, que fue la primera mujer en ir a la universidad, la primera en ese país, la primera mujer en América Latina en votar y ostentar un cargo de ministra, por ejemplo. Entonces ella fue una médica, entonces eso es un logro que nos ayudó a nosotras las hondureñas a decir también podemos, ¿verdad? Pero Visitación Padilla pues ya tenía muy arraigada su lucha democrática y Visitación Padilla contra la militarización, el remilitarización de la sociedad que había sucedido en los años 80, ¿verdad? Y se lucha por un ministerio público, o sea, que los mismos militares no sean los que investiguen los crímenes, porque antes ellos los investigaban y que hubiera una policía civil, realmente civil, porque no había, solo había milicia y ya está. Y el servicio militar era obligatorio, entonces, para los hombres. Entonces, a los niños, a los muchachos pobres, claro, como siempre, los reclutaban a la fuerza y los llevaban al servicio militar obligatorio, pero a los que tenían plata, no, pues a los hijos de los gobernantes, a la gente de la burguesía nunca le Hace pasó poco eso. mencionaste que en el 56 se logró el Cincuenta y voto cinco. a 57 a cincuenta y la mujer. cinco y En el 57 hubieron 55, elecciones. correcto. Entonces, ujú. Y casi 60, más de 60 años tenemos a la primera mujer presidenta en Honduras. En ese sentido, ¿cuáles podrían ser las metas o sueños a corto y largo plazo que tú dirías el Mm. movimiento feminista sería bueno que fuera por esta ruta, que hiciera estas luchas, estos cambios sociales? ¿Algo que nos puedas decir? Sí, bueno, yo creo que ya logramos, el movimiento feminista se volcó a favor de la presidenta, ¿verdad? No solo porque es mujer, ¿verdad? Sino porque es la única que presenta un plan de gobierno, pero además, y lo más importante de todo, es porque era la más progresista en derechos. O sea, lo más feminista que teníamos, ¿verdad? Y en la otra ala, el Partido Nacional, vemos que incluso quiso, bueno, inconstitucionalizó, dicen ellos, pero realmente así se quedó lastimosamente, aunque fue ilegal, inconstitucionalizó el aborto, ¿verdad? Que claro, obviamente, como ya sabemos todas y todos sigue pasando por muy inconstitucional que esté, ¿verdad? Pero esa inconstitucionalización fue ilegal, realmente no es válida. Estamos esperando que la Corte se pronuncie. Si mal no estoy, todavía no se ha pronunciado sobre el recurso de inconstitucionalidad que presentó el movimiento contra eso, ¿verdad? Todos los recursos legales que se han presentado y los amicus curiae, entre otros, ¿verdad? Entonces, el Partido Nacional era absolutamente todo lo contrario,
¿verdad? No, o sea, bueno, son el sector que, por ejemplo, estuvo en contra de los anticonceptivos, ha estado en contra de la educación sexual, porque sabemos que también la derecha ha estado en contra de los anticonceptivos, ¿verdad? Y todo lo que es la educación sexual. Y entonces, justamente por esa ignorancia han salido muchos mitos, terribles mitos, como que si una mujer es virgen y tiene sus relaciones sexuales por primera vez, ya no va a quedar embarazada, cosas así, o que sí si una mujer después de tener relaciones sexuales va a orinar, entonces ya no va a quedar embarazada, o sea, cosas que no tienen ni pies ni cabeza, que muestran un total desconocimiento del cuerpo. Y el movimiento feminista ha propuesto pues que a medida que se va creciendo y nuestro cuerpo va cambiando, se nos expliquen esos cambios, o sea, un poquito antes, porque acá yo me he encontrado niñas en el área rural y no son pocas, lastimosamente, aunque creo que ha mejorado un poquito eso con las nuevas tecnologías de la información, pero no son pocas que llegan a menstruar y no saben qué es, o que ya van a menstruar y no saben qué es. Entonces, no es posible que vivamos en tanta ignorancia, ¿verdad? Entonces, la presidenta Xiomara Castro no solo es la única que presentó plan de gobierno en comparación con los otros partidos, sino que era progresista, o sea, era lo más progresista, era lo más acorde a nuestros principios. Hay hay unas compañeras feministas que a pesar de creer en el aborto libre y legal, se han organizado por tres causales de aborto, que son las compañeras de Somos Muchas, ¿verdad? Entonces ellas han hecho perdón, muchas acciones legales, ¿verdad? A favor de las tres causales. Y bueno, la presidenta Xiomara Castro se comprometió a legalizar tres causales de aborto. Cuando se fundó Somos Muchas, yo propuse de que metiéramos cuatro causales. La cuarta causal, la socioeconómica, ¿verdad? O sea, que una mujer pudiera alegar su realidad socioeconómica para interrumpir su embarazo. Ya las compañeras cada vez están más en política, ¿verdad? Que sí nos habíamos tardado en tirarnos a cargos de elección popular, en tener altos cargos gubernamentales, pero eso cada vez más está quedando atrás. Con el gobierno ya se logró, pues, por ejemplo, que va a ser otro logro del movimiento feminista, que le dieran el visto bueno a la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, ¿verdad? Pero no está aprobada, no se ha discutido en el Congreso, ya está en el seno del Congreso, pero no ha sido aprobada. Esperemos que se apruebe pronto. Y uno de nuestros logros también es la ley contra la violencia doméstica, que la reformaron un montón, le quitaron un montón de cosas esenciales en el Congreso cuando se aprobó, pero es un logro del movimiento. Todo lo que hay de salud sexual y reproductiva es nuestro logro, que las PA entraran al país en el 99, los anticonceptivos, lo poquito de educación sexual integral que hay, lo poquititito que se respeta el Estado laico. Nos ha costado mucho, pues, esto, que exista ONU Mujeres, que se reconozca qué género, qué sexo, qué es orientación sexual, porque sos hombre, entonces tenés que ser, bueno, no es que sos hombre, sos sexo masculino, perdón, entonces tenés que ser hombre y tenés que ser heterosexual. Y si sos sexo femenino, tenés que ser mujer y tenés que ser heterosexual. Y ahora ya sabemos que no necesariamente nuestro sexo y nuestro género son No, iguales. Ana, tenemos un enemigo en común en estos momentos y es la duración de la grabación. Dinos algunas palabras de despedida de tu parte y te lo agradezco por estar en estos momentos con nosotros, que nos hayas ayudado o que me hayas ayudado para hacer esta entrevista para la clase, nuevamente lo repito, de desarrollo, o de, perdón, de sociología del desarrollo. Pues es un gusto, Make, y pues es un proyecto que hay que seguir haciendo, ¿verdad? Bueno, yo hace mucho tiempo quería hacer un estudio de esto, ir a entrevistar a las compañeras, ¿verdad? Entonces, bueno, me recordás ese proyecto y si lo seguís haciendo vos, pues ahí unimos el esfuerzo, ¿verdad? Ahí hablamos. Yo pues quiero decirle a todas y todos que lean la historia de los derechos, ¿verdad? Sobre todo si son de la clase proletaria, que es a la clase que más nos han costado los derechos.
Entonces, si sos mujer y proletaria, pues hay más que leer también, pero igual, no, no, mentiras, es igual, los hombres tienen que leer los derechos de las mujeres, la historia, la lucha que hemos tenido, ¿verdad? Para entendernos mejor, pero sí, pues nos ha costado más a las mujeres tener algunos derechos como el voto o los derechos laborales, o sea, nos tocó luchar por derechos que la gran mayoría de hombres ya nacieron con él. Y pues eso, educarnos, unir esfuerzos en la lucha contra el machismo y la explotación laboral o el capitalismo salvaje, ¿verdad? Como lo hemos visto.